¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta sección del canal Laboratorio de Control para la Construcción voy a mostrarles cómo calcular uno de los valores más utilizados en las terracerías, que es el valor máximo de compactación de un material, así como su humedad óptima. Seguramente les ha pasado o les pasará ver esta escena durante su obra. Te acercas al laboratorista y le preguntas: ¿qué tal está la capa? Te dice: pues pasa, Inge, 95, 90, o la típica: no, Inge, está bien flojo, a esto le falta un chingo de agua. Pero ¿en qué se basa para decirte que le falta o no? Yo antes no sabía cómo llamarle a esta prueba. Yo le decía la Proctor o la AASHTO, pero después vi que también la ASTM tenía una prueba similar. Entonces, la ASTM y la AASHTO son asociaciones dedicadas a estandarizar estas pruebas, pero quien desarrolló esta prueba fue el ingeniero Ralph Proctor, de la cual viene su nombre, por lo que decirle la prueba Proctor de la AASHTO sería lo más correcto, que es la que utilizamos aquí en México. Además, esta prueba tiene dos variantes: la estándar y la modificada. La estándar es la que realizó el señor Proctor en sus tiempos, y la modificada se hizo unos 25 años después, con la llegada de nuevo equipo mejor para la compactación de los materiales. Entonces, empezando, vamos a ver qué es lo que necesitamos para realizar esta prueba. Para empezar, necesitamos los pisones y los moldes de cada prueba. Como ustedes verán, el de la derecha es más chico, tanto el pisón como el molde, y el de la izquierda pues es más grande. El estándar obviamente es el de la derecha y el modificado es el de la izquierda. Para no aburrirlos con las especificaciones de cada uno, les voy a dejar en la descripción un link en donde vienen todas las características que debe tener cada uno. Además de nuestros moldes, también vamos a ocupar una regla metálica, ¿sale?, para enrasar los moldes, una báscula, una probeta, la malla de 3/4, que también podríamos ocupar la malla del número 4, pero para la prueba que vamos a hacer el día de hoy solo ocupamos la de 3/4. Más adelante les explico por qué. Una charola, una cuchara y aceite quemado, ¿sale? El aceite es para engrasar los moldes. En la AASHTO hay 4 maneras de hacer esta prueba, que son la estándar y la modificada, con material cribado a través de la malla número 4 y con material cribado a través de la malla número 3/4. En el link que les dejo en la descripción viene un poco más explicado esto, pero la más utilizada es para terracerías, la cribada con material de la malla 3/4. Ustedes verán también en campo a veces que los laboratoristas retienen a veces algunas piedras. ¿Qué significa esto? Pues que estas piedras no deben entrar dentro del estudio porque son mayores a 3/4. Entonces, si nosotros metiéramos estas pruebas en el peso de la muestra, pues alteraría nuestra prueba y los resultados pues no serían reales, por así decirlo. Como en la mayoría de estas pruebas, necesitamos obtener una muestra representativa por el método de cuarteo. Esta explicación la podemos dejar para otro video. Por aquí yo ya tengo mi muestra representativa y comenzamos a cribarla a través de la malla de 3/4. ¿Cuánto es lo que necesitamos para cada prueba? Bueno, para la estándar necesitamos aproximadamente unos 4 kilos y para la modificada alrededor de 7.5 kilogramos. Yo las voy a unir para obtener las mismas condiciones y verán los resultados a ver qué pasa. Ahora agregamos el agua. Esta parte es muy importante porque generalmente no sabemos cuánto agregar al principio. Para poder obtener el valor máximo se deben hacer iteraciones. Lo más recomendable es hacer 4, 2 con la humedad mayor a la óptima y 2 con la humedad menor a la óptima. ¿Qué es la humedad óptima? Pues es la humedad que debe de tener el suelo para alcanzar su máxima compactación. ¿Cómo sabemos cuando te pasaste de agua? O sea que tu humedad es mayor a la óptima, pues al revolver el material parece como lodo, está demasiado saturado y cuando te hizo falta agua, pues el material se observa seco, levanta un poco de polvo, lo cual no compacta bien del todo. Con mi poca experiencia me he encontrado que el valor óptimo para bases está rondando entre el 10% y los de tepestate pues varía un poco más, pero yo diría que alrededor de un 20% es un valor aceptable. Esto es solo para darte una idea, sobre todo cuando vas empezando. Con el tiempo te darás cuenta de que estos materiales varían bastante, así que siéntete libre de corregirme en los comentarios si crees que la ando regando. Dicho esto, yo voy a agregar en esta prueba un 15% de agua al material que tengo aquí, el cual yo pienso que tendrá una humedad óptima del 20% para sustentar mi teoría, y ese mismo material agregarle un poco más de agua para
la siguiente prueba. Como quien dice, lo vamos a reciclar. Ahora homogeneizamos el material con nuestras manos. Esto es muy útil ya que te vas familiarizando con el tacto cuando un material se encuentra algo seco, cuando está demasiado húmedo o cuando ya está más o menos con el óptimo. Como podrán ver aquí, cuando aprieto el material húmedo, ya mantiene su forma. Si el material estuviera demasiado seco, vamos a tomar por ejemplo material del que tenemos sin haber agregado agua, pues no mantiene su forma, no se adhieren las partículas entre sí gracias al agua. Entonces esto nos dice que al material le hace falta agua. Ahora caso contrario, si le agregamos demasiada agua, ¿qué pasa? Se hace lodo. El material está demasiado saturado de agua y no puede mantener una forma fija porque el agua hace que las partículas no se adhieran, sino que se vuelvan un poco fluidas, vamos, un material más bien aguado. Yo aquí me atrevería a decir que le ando pegando al óptimo, lo cual no es bueno porque en teoría pues necesitamos otro punto todavía antes del óptimo para poder hacer bien la gráfica. Si yo ya le ando pegando al óptimo y le agrego más agua, si ya me paso tendría que secar el material y obtener un punto antes del óptimo para que la gráfica sea correcta. Pero por lo pronto vamos a continuar a ver qué pasa. Ahora vamos con los pisones y los moldes. ¿Sale? Para el molde de la modificada van a ser 5 capas con 56 golpes por capa, y de la estándar van a ser 3 capas solamente con 25 golpes cada capa. ¿Sale? Entonces hay que tratar de que las capas sean lo más similares posibles, del mismo espesor, y que no sobrepasen el tamaño del molde. Entonces se deben de distribuir uniformemente los golpes del pisón en toda la superficie de la muestra. En la estándar es más fácil porque te guías con la orilla del molde y el pisón llega más o menos a la mitad de pero en la modificada debe ser tanto en las orillas como en medio, para que toda la superficie esté bajo la misma energía de compactación aproximadamente. Existen máquinas que ya te hacen todo esto de manera automática, pero como yo no tengo una, pues tocará batallarle. Es importante también entre cada capa como rayar la capa, escarificarla, para que se adhiera a la siguiente capa de una mejor manera. ¿Sale? Sigo en este proceso y ahorita los veo. Bueno, ahora procedemos a desmoldar las muestras. El objetivo de que las capas sean uniformes es que todo el conjunto se compacte de una misma manera, y también al final de la prueba tu muestra debe quedar por encima del anillo, nunca por debajo, porque si queda por debajo tendrás que repetir la prueba otra vez, ya que pues esa parte que le hace falta de material no está compactada. Entonces esta, como ven, queda por encima. Enrazamos nuestro molde y obviamente en algunas partes hay algunas piedritas que se quedan y que a la hora de que tú estás enrazando se queda el agujerito, como quien dice. Aquí sí la norma nos permite rellenar esos agujeros con más material para que te quede lo más al ras posible. No es como que si tú dejaras por debajo la muestra y rellenaras, sino que nada más son algunos agujeritos de unas piedras que a la hora de enrazar pues se botan. Y ahora vamos a ver el otro. Pues vemos que la mayoría está sobre el ras del molde. Entonces procedemos a enrazar, y lo mismo aquí. ¿Vieron que salió una piedra de aquí? Miren, aquí está esta pinche piedra. Entonces agarramos material del sueldo que sacamos del enrase. Obviamente no agarramos material grueso, sino material fino. Lo metemos y continuamos con el enrase. Ahora limpiamos nuestro molde. Yo tenía una brocha, nada más que no la encuentro ahorita, pero sí les recomiendo con una brochita limpiar toda la superficie del molde para que no quede ninguna partícula ajena a nuestra muestra. Ok, pesamos y anotamos. Esta es la estándar y la modificada. Registrando los pesos, podemos proceder a desmoldar. Una última cosa, antes de que retires todo el material del molde, necesitas obtener una muestra para sacar el porcentaje de humedad de este material. ¿Sale? Para saber qué humedad tiene
y calcularla con respecto a su peso. Lo que recomienda la norma es obtener el material de la parte del medio del molde para la prueba de humedad. ¿Sale? Entonces, como ustedes verán, ya disgregué yo lo que estaba en la parte inferior. Esta es nuestra parte inferior del molde. Puede ser de la superior o de la inferior, no importa. El chiste es que tú retires todo ese material y de aquí de en medio obtengas una muestra para lo que va a ser nuestra prueba de humedad. ¿Sale? Entonces la pesamos y esta va directo al horno. El material que sacamos de los moldes y el que nos sobró de la prueba lo volvemos a disgregar y revolver para agregar un poco más de agua. Yo aquí agregué alrededor de 200 mililitros. Esto para quedarme en el rango de 2 a 4% más lo que recomienda la norma. Entonces lo volvemos a revolver y repetimos la prueba. Desafortunadamente yo en esta prueba sí me pasé ya de la humedad óptima. Como me di cuenta, a la hora de hacer la prueba el pisón recorría el material hacia el lado contrario de donde yo lo estaba golpeando. ¿Esto qué significa? Que ya existe demasiada humedad en el material y ya no compacta como debería de ser, por lo cual me tocó dejar secar el material y volver a repetir la prueba. En obra es muy probable que ya no tengas tiempo de hacer esto, ya que este valor se requiere al día siguiente de que tú fuiste a recoger el material, casi siempre. Entonces es mejor que lo hagas bien desde el principio, y tal vez si tú calculas que tiene una humedad del 15%, agrégale menos agua para que tu siguiente valor sea un poco mayor y más cercano al óptimo. Ya que tenemos nuestros pesos secos de la muestra de humedad, podemos pasar ahora a vaciar los datos. Como ustedes podrán ver, yo ya tengo aquí un formato para esta prueba. Yo les puedo dejar en la descripción un link para que descarguen este formato en PDF y puedan hacer ustedes sus cálculos y su vaciado de datos a mano. Si ustedes quieren hacer ya un formato más elaborado, pues les recomiendo la verdad hacer un Excel ya programado para que les calcule automáticamente todos los datos como yo lo tengo aquí. Como les había comentado, pues yo estaba cerca del máximo, si no es que ya me había pasado en la primera prueba que yo hice. Entonces, para ser honestos, hice otras 3 pruebas con una humedad menor a la que hice en la primera prueba. Entonces, esas las voy a colocar en la prueba 4, 5 y 6, tanto de la estándar como de la modificada. Como ustedes ven, tengo 4, 5, 6, 1, 2 y 3 en las 2 hojas de Excel. Antes de pasar al análisis de la gráfica, les puedo mostrar algunos valores que yo ya tenía fijos. ¿Cuáles son estos? Pues la masa del molde y el volumen del molde. Estos dos se calculan dependiendo de tu molde. No deben variar mucho, ya que las normas tienen un estándar y todos los moldes deben ser lo más parecidos. Pero yo sí te recomiendo que calcules tanto la masa como el volumen de tu molde para saber exactamente cuánto es lo que mide. Obviamente sabes cómo calcular un volumen de un cilindro, ¿verdad? Ya que tenemos todos nuestros datos, el contenido de agua se calcula con esta fórmula de aquí. La masa volumétrica húmeda se calcula con esta fórmula de aquí. Y la masa volumétrica seca, que es la que vamos a utilizar en la gráfica, se calcula con esta fórmula de aquí. ¿Sale? Aquí están los datos que se utilizan para cada fórmula. Como podrán ver, hay unos picos que nos muestran la masa volumétrica seca máxima que alcanza nuestro material. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que más puede pesar nuestro material en esta prueba, tanto en la estándar como en la modificada. Aquí tenemos que la masa volumétrica seca máxima de nuestra prueba estándar es aproximadamente 1610 kilogramos por metro cúbico, con una humedad óptima de 18%. Y la máxima de nuestra prueba modificada es 1730 aproximadamente kilogramos por centímetro cúbico, con una humedad óptima del 16%. Este es el valor que los laboratoristas y que todos los laboratorios obtienen para saber a qué porcentaje de compactación está tu material. El material generalmente se encuentra en esta zona. ¿Por qué? Porque es muy difícil alcanzar una humedad óptima sin pasarte un poquito. Al pasarte tú de la humedad óptima, lo que pasa es que se generan baches en tu capa. Que son baches, pues es un exceso de humedad en algunas partes. Y esto ocasiona desperfectos en la capa y por lo tanto en la carretera. Entonces generalmente lo que hacen las empresas es llegar a un valor cercano, pero no tanto como el óptimo.
y lo que buscan es alcanzar el valor máximo que te pide en el contrato, en este caso en el catálogo de conceptos, que generalmente para tepetates y bases es el 95%, a veces incluso te piden el 100%. Como podemos ver aquí, pues el valor de humedad óptima en una prueba estándar es mayor a la humedad óptima en una prueba modificada. Esto yo me imagino debido a que entre más energía de compactación hay en la capa, menos espacio hay entre cada partícula para que quepa el agua. Por lo tanto, la humedad necesaria es menor a la humedad que se necesitara con una menor energía de compactación. Para no desvariar tanto, dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones, hagan sus propias pruebas y pues compártanme sus resultados. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, compártanlo con sus amigos que no saben cómo hacer esta prueba. Suscríbanse, que subo video cada semana y pues nada, nos vemos en la próxima.